El equipo Kumate y vamos a hablar acerca del ciclo menstrual. A partir de la adolescencia, todos los meses el cuerpo de la mujer se prepara para un posible embarazo. A esto se le conoce como ciclo menstrual. Este tiene una duración de 23 a 35 días y consiste de dos fases, la fase folicular y la lútea. La fase folicular tiene una duración de 14 a 16 días en promedio. Esta comienza con el primer día de menstruación, que es la descarga de sangre y desprendimiento del endometrio. El cual puede durar de 3 a 5 días. Durante este tiempo, la hipófisis secreta la hormona liberadora de gonadotropina, que a su vez estimula la secreción de hormona luteinizante y folículo estimulante. Esta última estimula algunos folículos para que inicien su maduración y a las células granulosas dentro de este para que se multipliquen y produzcan estrógeno e inhibina, que se empezarán a difundir lentamente a la sangre y provocarán un incremento en la concentración de estas justo antes de la ovulación. Estas hormonas actuarán como retroalimentadores negativos al inhibir la secreción de hormona folículo estimulante y la liberadora de gonadotropina. Además de esto, el estrógeno provocará dos acciones que son importantes para la ovulación: el crecimiento y engrosamiento del endometrio, y el aumento en la secreción de hormona luteinizante estimulará la maduración final del folículo y la ovulación. Al término de la fase folicular se produce la ovulación, la cual tiene un proceso de preparación durante la fase folicular. Al principio del ciclo, la hipófisis secreta la hormona folículo estimulante. Esta hormona estimula los folículos, que cada uno contiene un óvulo sin desarrollar. La hormona folículo estimulante estimula varios folículos y estos empiezan a segregar estrógenos, el cual a partir de ese momento irá en aumento y solo un folículo se volverá dominante, siendo el óvulo de este el que madure. Al mismo tiempo de esto sucede el aumento de estrógeno en el cuerpo, que irá dotando al endometrio de nutrientes por si llega a darse una fecundación. El aumento de estrógeno en los ovarios culminará con un pico repentino de hormona luteinizante, provocando que el folículo dominante se rompa y el óvulo se libere. A este proceso se le llama ovulación. Después de la ovulación empieza la segunda fase del ciclo menstrual, la fase lútea. Una vez liberado el óvulo, este viajará por las trompas de falopio hacia el útero. En el momento en el que finalice la ovulación, el folículo comenzará a segregar otra hormona, la progesterona. Esta hormona provoca el crecimiento del endometrio con el fin de recibir a un óvulo fecundado. A medida de que el folículo dominante empieza a contraerse, si el óvulo no se fecundó, los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen y el endometrio creado empieza a desprenderse y el cuerpo lo libera en forma de sangrado. A esto se le conoce como inicio del periodo y el comienzo del siguiente ciclo menstrual en todas las mujeres. Si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, empieza a dividirse y previamente formará el feto. En el humano dura aproximadamente 40 semanas y se divide en 3 trimestres, cada uno de aproximadamente 16 semanas. Durante el embarazo, las concentraciones de estrógeno y progesterona se elevan de manera progresiva, sintetizados inicialmente por el cuerpo lúteo y por la placenta de la mitad del embarazo en adelante. El estrógeno estimula el crecimiento del endometrio y el sistema ductal de las mamas, además estimula la secreción de prolactina. La progesterona mantiene el recubrimiento endometrial del útero e incrementa el umbral frente a estímulos contráctiles del mismo, prolongando de este modo el embarazo hasta que el feto esté listo para nacer. En la siguiente tabla se muestran los fenómenos del principio del embarazo cronológicamente y se describirán a continuación. La fertilización del ovocito tiene lugar en curso de las primeras 24 horas tras la ovulación y se produce en la porción distal del oviducto denominada ampolla. Una vez que el espermatozoide penetra el ovocito, se desprende el segundo corpúsculo polar y en ese momento el ovocito fertilizado comienza a dividirse. 4 días después de la fecundación del ovocito, el blastocisto, aproximadamente con 100 células, llega a la cavidad uterina. El blastocisto flota libremente en la cavidad uterina durante un día y 5 días tras la ovulación se implanta en el endometrio. Una vez que es fundamental la receptividad del endometrio para el huevo fertilizado y depende del cociente estrógeno-progesterona correspondiente al periodo de mayor nivel de producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo. En el momento de la implantación, el blastocisto está constituido por una masa de células internas que pasarán a formar el feto y una externa llamada trofoblasto que formará la placenta. En el momento de la implantación, bajo el estímulo de la progesterona, el endometrio se diferencia a una capa de células deciduales que rodearán al embrión. La secreción de gonadotropina coriónica humana y el rescate del cuerpo lúteo. El trofoblasto, que se convertirá en placenta, empieza a segregar gonadotropina coriónica humana aproximadamente 8 días tras la ovulación. La gonadotropina tiene una función parecida a la luteinizante y es fundamental porque informa al cuerpo lúteo que se ha producido la fertilización y sigue sintetizando estrógeno y progesterona.
Sin fertilización ni estimulación por gonadotropina, el cuerpo lúteo regresa a los 12 días tras la ovulación, momento en el que deja de producir hormonas esteroideas y se produce la menstruación. En la gráfica se presentan las concentraciones hormonales durante el embarazo. En el primer trimestre, el trofoblasto produce la gonadotropina empezando alrededor de los 8 días tras la fertilización. Las concentraciones de gonadotropina son máximas aproximadamente en la semana 9 para disminuir progresivamente. Y en el segundo trimestre, la placenta, en colaboración de la madre y el feto, asume la producción de hormonas esteroideas. La síntesis de hormona está dada por la placenta, el madre y el feto, principalmente la progesterona, siendo sintetizada de la siguiente manera. El colesterol entra en la placenta procedente de la circulación de la madre. Esta convierte el colesterol en pregnenolona, que a su vez se transforma en progesterona. Por otro lado, el estriol, que es la principal forma de estrógeno durante el embarazo, parte del colesterol que procede de la circulación materna, siendo convertido a pregnenolona, la cual entra en la circulación fetal y se convierte en dehidroepiandrosterona sulfato en la corteza suprarrenal fetal. El dehidroepiandrosterona sulfato es hidroxilado a 16-hidroxi dehidroepiandrosterona sulfato en el hígado fetal, el cual atraviesa la placenta de nuevo, donde una enzima sulfatasa le extrae el sulfato y una aromatasa lo convierte en estriol. Pasaremos a hablar sobre el parto. El nacimiento del feto tiene lugar aproximadamente 40 semanas después del inicio del periodo menstrual. El mecanismo del parto no está claro, aunque se ha propuesto que el estrógeno, la progesterona, el cortisol, la oxitocina, las prostaglandinas, la relaxina y las catecolaminas tienen un papel. Cuando el feto alcanza un tamaño crítico, la distensión del útero incrementa su contractibilidad. Las contracciones incoordinadas, conocidas como contracciones de Braxton-Hicks, empiezan aproximadamente un mes antes del parto. Casi al término del embarazo se activa el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y la corteza suprarrenal fetal empieza a producir grandes cantidades de cortisol. Este aumenta el cociente estrógeno-progesterona que incrementa la sensibilidad del útero a los estímulos contráctiles. El estrógeno estimula la producción local de prostaglandinas, PGE2 y PGE2 alfa. Estas incrementan la concentración intracelular de calcio del músculo uterino, incrementando su contractibilidad. La función de la oxitocina en el parto normal es controvertida. Es un potente estimulante de las contracciones uterinas y también se sabe que la dilatación del cérvix, como ocurre durante la progresión del parto, estimula la secreción de oxitocina. El parto normal consta de 3 estadios. El primero, las concentraciones uterinas que se originan en el fundus y que progresan en dirección descendente comprimen la cabeza del feto contra el cérvix, lo que lo ensancha y adelgaza de manera progresiva. En el segundo, el feto se ve forjado a través del cérvix y sale al exterior a través de la vagina. Y en el tercero, la placenta se separa de la decidua y se desprende. Durante este estadio, las potentes contracciones del útero sirven para contraer los vasos sanguíneos uterinos y limitar la hemorragia posparto. Después del alumbramiento de la placenta, las concentraciones de hormonas regresan a las concentraciones anteriores del embarazo, a excepción de la prolactina, cuyas cifras se mantienen elevadas en caso de que la madre amamante al bebé. Y posteriormente hablaremos de la lactancia. Durante el embarazo, los estrógenos y la progesterona estimulan el crecimiento y el desarrollo de las mamas, preparándose para la lactancia. Los estrógenos también estimulan a la prolactina por parte de la hipófisis anterior, y las concentraciones de prolactina se incrementan de manera continua a lo largo del curso del embarazo. Aunque las concentraciones de prolactina son elevadas durante la gestación, la lactancia no se inicia, porque el estrógeno y la progesterona bloquean la acción de la prolactina en la mama. Tras el parto, cuando la contracción de estrógeno y progesterona caen en picado, sus efectos inhibitorios sobre la mama desaparecen y se inicia la lactancia. A medida que la lactancia continúa, hay una supresión de la ovulación, debido a la prolactina inhibe la secreción de hormona liberadora de gonadotropina por el hipotálamo y la secreción de folículo estimulante y luteinizante por la hipófisis anterior.